tenemos cuentas por cobrar, o sea, C por C significa cuentas por cobrar. Es igual a las ventas anuales la cantidad monetaria equivalente a la moneda nacional sobre los 365 días del año por el PPR. El PPR es el periodo promedio de recuperación. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si el crédito a que vende la empresa es de 30 a 60 días, el PPR es el promedio de 30 y 60, es decir, 90 entre 2, 45. Entonces es 45 el PPR. Más que nada es esto, dar a crédito nuestros productos. Es más que nada eso, cuentas por cobrar. Y generalmente existen en las empresas cuando inician sus operaciones. Eso es lo que respecta al activo circulante. Porque de ahí después tenemos lo que llamamos el pasivo circulante. Así como es necesario invertir en activo circulante, también es posible que cierta parte de esta cantidad se pida prestada. Es decir, independientemente de que se deban ciertos servicios a proveedores u otros pagos, también puede financiarse parcialmente la operación. La pregunta es ahora, ¿qué cantidad será recomendable pedir prestada a corto plazo, 3 o 6 meses? Generalmente esos son los plazos, para cubrir una parte de la inversión necesaria en el capital de trabajo. En la práctica se ha visto que un criterio apropiado para este cálculo es basarse en el valor de la tasa circulante, que se define a continuación. TC, que es la tasa circulante, será el activo circulante sobre el pasivo circulante. La relación, el cociente que deben tener estos dos rubros del capital de trabajo, deben de arrojar unos valores ya como estudiados o que se puede decir que los mejores para determinar la cantidad de pasivo circulante. Entonces, el valor promedio en la industria de la tasa circulante es de 2.5, lo que indica que por cada 2.5 unidades monetarias invertidas en activo circulante, es conveniente deber o financiar una, sin que esto afecte significativamente la posición económica de la empresa. Así, debemos de buscar un financiamiento y ahorita vamos a ver acerca de eso, de cómo financiar o cuáles son los lugares donde podemos nosotros financiar las opciones. La práctica conservadora aconseja que si disminuye el valor de TC por debajo de 1, la empresa correrá el riesgo de que no pueda pagar sus deudas de corto plazo. Y si la tasa circulante es muy superior a 2.5, entonces la empresa está dejando de utilizar un recurso valioso como lo es el financiamiento. Aunque la liquidez de la empresa a corto plazo sea muy alta, la cantidad que la empresa quiera pedir prestado también dependerá de las condiciones del crédito y en especial de la tasa de interés cargada, porque eso también influye mucho, las tasas de intereses. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos aquí algo que no podemos, eso es un cociente, mientras aumenta la cantidad del pasivo circulante, disminuye el cociente, la relación, ¿no? Aumenta el pasivo circulante, el denominador, la tasa circulante disminuye. Entonces, como está disminuyendo, aquí nos decía que si disminuye la tasa circulante, entonces significa que el pasivo circulante está aumentando, por lo que tendríamos muchas deudas y no podríamos pagarlas y podría irse a la quiebra la empresa. Y eso que se supone que inversión, bueno, más que nada deudas o préstamos a corto plazo cuando se está iniciando la empresa. Así que por eso no se debe hacer una mala determinación de nuestro pasivo circulante. Ese es préstamos. Préstamos que necesitamos para poder comenzar la producción.
Aquí está. El promedio industrial de TC 2.5 se aplica a empresas que ya están en funcionamiento. Escuchen. Y para la evaluación de proyectos es aconsejable asignar una TC mayor que 3, porque son proyectos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos manejando, ya tenemos una empresa en funcionamiento, estamos teniendo un flujo de ingreso, un flujo de efectivo, sea saliente o entrante. Entonces, está el flujo de efectivo. Sin embargo, cuando nosotros estamos apenas comenzando, es decir, la evaluación de un proyecto, pues no tenemos ninguna entrada, únicamente lo que tendremos son los gastos, son todas las cantidades que estamos considerando para realizar el proyecto, por lo que se debe de asignar un valor un poco mayor a 3 para así determinar el cociente 3. Entonces determinamos el activo circulante, despejamos para nuestro pasivo circulante y entonces encontraremos la cantidad del pasivo circulante que necesitamos nosotros considerar para poder tener ese financiamiento. Aunque al poner en práctica el proyecto, eso dependerá de otras deudas a corto y largos plazos que haya adquirido la empresa, pues es claro que mientras más deudas tenga, estará en menores probabilidades que tenga un crédito en algunas instituciones financieras. Es decir, si tenemos muchas deudas pues, y luego no podemos pagarlas, prácticamente tendremos problemas para obtener esos préstamos. Fuentes de financiamiento. ¿Qué son las fuentes de financiamiento? Son aquellas instituciones bancarias o financieras que prestan sus recursos para cubrir las asignaciones de presupuesto a sus clientes. Cuando una empresa busca un financiamiento de cualquier institución financiera o bancaria o de cualquier otra empresa es porque pasan dos cosas importantes. La primera es que la empresa no tiene el fondo necesario para cumplir con la totalidad de su trabajo. Y la segunda es que la empresa quiere expandirse y no posee el fondo necesario para hacer una inversión. Cuando se trata de buscar fuentes de financiamiento, existen diferentes formas de hacerlo. Ahora, ¿cuáles son estas fuentes de financiamiento? Existen diversas. Yo aquí les presento las más comunes, las más populares. Y una son los bancos. Es una de las fuentes de financiamiento más común en las negociaciones internacionales, es el financiamiento del banco. A pesar de ser la fuente más común, también es la más difícil con respecto a los requisitos que debe cumplir la empresa para acceder al financiamiento. No todos les dan un crédito, ¿verdad? Porque van a ser un crédito muy alto que necesitamos financiar, unos cuantos millones. Entonces, pues no es fácil luego determinarlo. Incluso cuando nosotros somos muy jóvenes y no tenemos historial crediticio, pues se nos hace un poco más difícil sacar algún crédito bancario, ¿verdad? No sé si lo han intentado, pero ya con base a ese historial crediticio es que los bancos es cuando deciden a uno otorgarle algún beneficio de los que ellos manejan, como por ejemplo tarjetas de crédito. Aquí es igual. Los requisitos que a veces piden hacen que muchas empresas no adquieran estos financiamientos, estos préstamos, por lo mismo, por el banco trata de protegerse o porque no le conviene dar ese préstamo a esa empresa. Pues normalmente se dan los préstamos a empresas ya funcionando, o sea, que estén funcionando, no como Exacto, propuestas. exacto, así es. Ahorita vamos a ver eso. O sea, son fuentes de financiamiento, porque una propuesta es eso, una propuesta. No estás asegurando algo. O sea, no tienes más que nada un flujo de efectivo, pero es una fuente de financiamiento, como se las debo demostrar aquí a usted. Instituciones financieras no bancarias. Existen otras entidades que no son bancarias que prestan financiamientos a pequeñas y medianas empresas. Lo ven aquí, son pequeñas y medianas, porque pues son las que utilizan generalmente. Las grandes pues necesitan mayor cantidad de efectivo que a veces ellas
no son capaces o están dispuestas a manejar. El problema de este financiamiento sería que el préstamo dado es mucho menor al que daría un banco y suele tener un plazo de paga más corto que otro financiamiento junto a la tasa de interés y es muy costoso. O sea, una institución no bancaria obtendrá un menor préstamo, el corto será el plazo de pago será más corto y los intereses son más altos todavía. Uno de esos ejemplos son pues la bolsa mexicana, la bolsa de valores. Puede dar estos tipos de financiamientos, pero igual necesitan los requisitos que pidan. Otras podrían ser ahorros personales. Si es que tienen ahí ahorrados unos 20 o 10 millones, pues podrían utilizarlo, ¿no? Para hacer su propia empresa. Esta forma de financiamiento no obliga a la empresa a pagar intereses ni a devolver el dinero en un plazo determinado, pero pues a veces esos ahorros personales, pues solamente hablando de empresas muy microempresas, ¿no? Únicamente. Empresas de factoring pueden ser empresas o bancos a las que se ceden los derechos de las cuotas a pagar si anterior a esto estas empresas le dieron financiamiento. O sea, esas son cosas más raras. Socios, también pueden tener socios. Cuando se busca una persona o socio con interés en la empresa y que quiere invertir en ella. Es eso. Pero es una vez más, es cuando la empresa ya está funcionando. O en dado caso de que un consorcio se une en un consorcio, se hacen socios para la sociedad, el tipo de empresa que sea según el marco, la sociedad, entonces cada uno de ellos puede aportar quizás un ahorro personal que tenga destinado para eso, para hacer la empresa, una parte, y así el préstamo o el financiamiento que utilizan para el banco es menor. Una opción. Inversionistas, empresas o personas que financian fondos propios, empresas que pueden ayudarnos a realizar estos financiamientos y también ellos obtienen un beneficio. Y la diferencia entre un socio y un inversionista es que uno se vuelve como un copropietario de la empresa también, o sea, ya es de permanencia. Me parece que sí, sí. Es que me surgió la duda ahorita. Sí, es que el Digo, porque socio, ambos pueden invertir, pero supongo que pues el beneficio entre uno y otro debe ser algo, ¿no? Un inversionista sí, puede entrar y salir y tener ajá, sociedad, ¿no? Creo que se registra en la, ajá, en la tributaria. ajá, Sí, ese es como un el acta socio. constitutiva, ¿no? Ajá, exacto, ese es un socio, lo del socio. O sea, los socios tienen, como dicen, las acciones, ¿no? Como se ven en la televisión. Los socios tienen acciones, tienen una parte de ella, toda la empresa les pertenece a ellos. Esos son los socios. Y los inversionistas tienen también beneficio, pero solamente, como dices tú, pueden entrar y salir. Invierten para ganar algo, pero de una forma no tan directa o tan perteneciente como propia, como en un socio. O también, bueno, es que no sé si también lo estoy interpretando mal yo, pero por ejemplo, digamos que del 100% del valor de la empresa se supone que se particiona entre los socios, ¿no? Y un cierto porcentaje de la empresa queda libre a inversionistas o eso es otro apartado. O sea, también como parte también como de, pues como luego están las mesas directivas, ¿no? De inversionistas que también tienen toma de decisiones dentro de la empresa. Sí, así es. Sí, tienes razón. Se debe de hacer la distribución para este tipo de situaciones o de financiamientos, más que nada. Y el último, que tiene su propio apartado, fondos gubernamentales o también conocidos como apoyos gubernamentales. Se usan para generar modelos de negocio y desarrollo del proyecto, es decir, cuando está más avanzado que una simple idea. Aquí en México
existen diversas fuentes de financiamiento a largo plazo y en moneda nacional para proyectos de infraestructura. Destaca la inversión pública realizada por el gobierno federal a través del presupuesto de egresos de la Federación, así como el Fondo Nacional de Infraestructura, la banca de desarrollo, la banca comercial y diversidad de vehículos financieros disponibles en el mercado bursátil. Los apoyos gubernamentales son aquellas que nos van a dar o vamos a poder obtener de la Federación, de los proyectos o los apoyos que el gobierno, como dice, gubernamentales, nos puede proporcionar. Aquí traigo 2 links en el cual menciona acerca de esto. Si los redireccionamos, aquí nos aparece uno de Proyectos de México, oportunidades de inversión, cómo invertir, y nos hablan acerca del financiamiento y las diferentes organizaciones que nos pueden financiar. Damos clic en las pestañas y nos hablan acerca de sus características de cada una de ellas. Y aquí nos dicen ya el proceso que necesitamos hacer para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Los pasos que debemos de servir. Se envía a su publicación, cambio de sexenio, si hay cambio de sexenio, fechas, y lo aprueba la Cámara. Banca de desarrollo, perdón. Manobras, Bancomex, y si se dan cuenta, el Banco Nacional del Comercio Exterior es donde nos puede, a ver, dice Bancomex, atiende a un nicho de mercado muy importante para el desarrollo de la economía mexicana, por medio de créditos para capital de trabajo, proyectos de inversión, equipamiento, especializándose en los siguientes sectores: enérgico, naves industriales, minero metalúrgico, telecomunicaciones, transporte y logística, turismo. Se dan cuenta aquí naves industriales, pues, y enérgico es donde entran los sectores de ustedes. Por ejemplo, biodiesel, bioetanol, industriales, en lo que es plantas de producción industriales, como la del quitosano, la de reciclaje tanto de papel como de cartón, y la de las baterías. Entonces, aquí más que nada, pues, esta institución gubernamental, Bancomex, podría ayudar a financiar los proyectos de esta índole en estos sectores. En fin, a través de acceso de empresas, proyectos prioritarios, sector agroindustrial y rural. La vinaza es, creo, un sector agroindustrial. O bueno, quizás no tan agroindustrial, pero como se basa en caña de azúcar, los ingenios se consideran agroindustriales para lo que es la producción del biofertilizante. Y aquí están los otros, pero estos son en infraestructura, de desarrollo, y vienen otras organizaciones que nos describen. Banca comercial, vehículos de inversión, que prácticamente son estos que vienen aquí, estos 6. Y aquí podemos ver otro tipo de información que nos den. Pero más que nada lo que necesita el financiamiento. Y también existen otras instituciones. La página de internet. Por ejemplo, Zagarpa, de Sol, bueno, claro, dependerá del tipo de proyecto, ¿no? En este caso es de economía social. Zagarpa es algo agropecuario, más determinado al sector agrícola. El FNE, el INADEM, aquí ya pueblos indígenas, Semarnat, CODES,
y otros tipos. Y aquí mencionan los montos de apoyo que dan y los criterios ajá, pero dependerá de la naturaleza de su proyecto, pero aquí en sus proyectos no entran estos. En algunos también incluye la CENER, la Secretaría de Energía. Ujú. Reglas de operación. Aquí nos vienen más acerca de esta, de estos apoyos gubernamentales que existen aquí en México, que ustedes deben de ver sería el más conveniente para su financiamiento. Ok, a ver, déjenme ver. Aquí en el ejemplo que viene que les subí, también nos hablan acerca de estas determinaciones de capital del trabajo. Nos hablan acerca sobre los valores y las inversiones, el inventario, y nos ponen el ejemplo del costo de inventario de materias primas, anual, en 45 días. También dependerá, por ejemplo, aquí como es un ejemplo o un análisis, un estudio de una empresa de creación de producción de mermelada de fresa, entonces aquí luego hay que considerar la fresa es una de las principales materias primas, dado su carácter perecedero. No se puede adquirir toda la materia prima para querer realizarla, eh, toda la de producción de un año, ¿verdad? O de cierto periodo de tiempo, porque prácticamente se echaría a perder la fresa, se descompondría. Por lo que deben de estar adquiriéndola cada tercer día en una cantidad de 3 toneladas. Aquí hacen sus cálculos para obtener su capital de trabajo de su activo circulante. Cuentas por cobrar. El crédito se extiende, política inicial de la empresa, se pretende vender el crédito de 30 días netos y empiezan a hacer sus cálculos y al final suman su activo circulante, que es el valor de inversiones, inventarios, cuentas por cobrar, y tienen su total de 5.012.939. Y luego nuevamente, como les decía, de 2 a 2.5, pero como ustedes son un proyecto que debe de estar arriba de 3, utilicen el de 3, despejen con ese valor y encontrarán su valor circular, su de pasivo circulante. Aquí hablan acerca de una inversión fija y diferida, más que nada del financiamiento. Eso no vimos, punto de equilibrio no lo vimos. Eso todavía no lo hemos visto. Aquí hacen su balance general. Eso lo vamos a ver apenas. De activos circulantes. Ponen sus activos circulantes que han estado teniendo en sus tablas, tanto su pasivo circulante y su activo circulante y el activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Lo que ya habíamos visto. Los equipos de producción, lo que es propio de la empresa, el terreno, subtotal y el pasivo fijo, que es el diferido, lo que amortizamos lo que amortizamos. Y aquí lo hacen en 5 años. Recordemos que lo habían hecho en 5 años ellos. Aquí en la parte de depreciación y amortización. La planeación de integración del proyecto, la ingeniería del proyecto, la supervisión y la administración del proyecto. Su capital y hacen su balance general inicial. Esto nos servirá o esto servirá para determinar los estudios financieros pro forma, que son una proyección de nuestra economía de la planta. Vean. Esto y esto aún no lo hemos visto. Ya vimos inversión inicial, depreciación, amortización, costos, capital de trabajo, que es lo que estamos terminando de ver,
fuentes de financiamiento y apoyos gubernamentales. Y ahora vamos a comenzar. Bueno, esto lo voy a dejar para el último tema porque ayer se los iba a presentar hoy, pero lo estuve checando y no logré comprender bien del todo porque necesitamos hacer balances generales y necesitan ustedes tener sus balances o más que nada sus costos que aquí estamos poniendo en nuestro balance, nuestro que es activo circulante, activo fijo, el pasivo circulante y el pasivo fijo y el capital para poder nosotros comenzar a realizar estas evaluaciones pro forma. De ahí depende de esos estados financieros. Entonces, eso es lo que vamos a ver después, la próxima semana no, porque es de revisión de proyectos, pero la última, que comprende del 30 de noviembre al 4 de diciembre, estaremos viendo en estos días estos dos temas que nos faltan. Por eso, si se dan cuenta de capital de trabajo, me pasé a fuentes de financiamiento, apoyos gubernamentales y el último tema que es la factibilidad del proyecto. Dirán ustedes, pero si ya lo vimos. Sí, prácticamente estamos haciendo todo esto para llegar a esta conclusión. Factibilidad del proyecto. El último punto, claro, excluyendo que aún nos falta ver estados pro forma, vamos a ver acerca de la factibilidad del proyecto. Finalmente, cuando se han concluido los diversos estudios que comprenden la fase de prefactibilidad de un proyecto y en base a los resultados obtenidos por cada uno de ellos, se determina si el proyecto es factible. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo que ese proyecto es factible si ya lo hicimos en el estudio del mercado? Recordemos que todos estos, bueno, vamos a recordar que factibilidad que se puede realizar, que se puede hacer el proyecto. ¿Qué nos indica la factibilidad? La disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos trazados. El estudio de la factibilidad es el análisis para determinar si lo propuesto será bueno o malo y en qué condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso. Un proyecto factible es el que ha aprobado, las 4 evaluaciones básicas mencionadas con anterioridad o anteriormente. ¿Cuáles son esos estudios o esas evaluaciones? Son las que vimos desde que iniciamos la materia. Estas, prefactibilidad y factibilidad. El estudio de prefactibilidad se compone por estudio de mercado, de ingeniería, que es el técnico, costos, económico y financiero. Todo lo que hemos estado haciendo es el estudio de prefactibilidad para llegar a la factibilidad del proyecto. Es decir, cuando ustedes concluyan todos estos estudios que hayamos realizado, que son el estudio de mercado, que ya lo hicieron, el estudio técnico, el estudio de costos económico y financiero, y aparte, muy aparte de lo de la metodología, debemos de llegar a la conclusión de que todos ellos sean satisfactorios y en base a eso decidir si el proyecto es factible. Es decir, empezar a más que nada hacer una especie de conclusión tomando en cuenta todo lo que hemos realizado desde el principio, basándonos en nuestros informes del estudio del mercado, del estudio técnico y de costos económico y financiero que tenemos, que van ustedes a presentar en esta evaluación siguiente y en la última. En base a eso nosotros decimos si nuestro proyecto es factible o no, que se pueda hacer, que se pueda llegar a realizar. Es eso. Es decir, en base al estudio del mercado que realizamos, en el cual pretendemos